Bien, comenzamos entonces el teórico práctico número 4, tipo de reacciones químicas. Esta es la segunda parte. Bien, ustedes, toda la primera parte, cuando hemos visto enlaces, se acuerdan que hemos utilizado mucho la tabla periódica y hemos aprendido a sacar información de la tabla periódica más allá de la posición de los elementos, porque podíamos ver, gracias a la tabla periódica, saber qué elementos eran metálicos, cuáles eran no metálicos. De acuerdo a esto, veíamos cómo se iban a vincular para formar enlaces, si los enlaces iban a ser covalentes, iban a ser iónicos, según su posición en la tabla periódica. También podíamos ver si, cómo era su electronegatividad, y de acuerdo a eso veíamos muchas otras propiedades que estaban asociadas a esto. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la tabla de potenciales de reducción. Bien, vamos a ver toda la información que nos permite tener esta tabla. Recuerden que tanto para los parciales como para los finales, las únicas dos herramientas que ustedes pueden tener a mano y deben tener a mano es la tabla periódica, la que nosotros les mostramos, la que le llamamos nosotros pelada, porque lo único que tiene son los elementos, y esta tabla de potenciales de reducción. Entonces, aprendamos a manejar las herramientas que tenemos para ver qué tan útiles son en un momento de evaluación o de resolver un problema, ¿bien? Entonces, lo primero que vemos en esta tabla de potenciales de reducción, lo primero que nos dice es que es a 25 grados centígrados, entonces ya me está hablando sobre ciertas condiciones. Bueno, las condiciones en las cuales se expresa todas las semireacciones que vamos a encontrar en esta tabla de potenciales de reducción están en condiciones estándar, es decir, a 25 grados centígrados, a una atmósfera de presión, y todas aquellas soluciones, fíjense, cada vez que yo encuentro un AC, estoy hablando de una solución acuosa y que está a 1 molar de concentración. Acá tengo un ejemplo de un gas, fíjense que si dice gas, está a una presión de una atmósfera, ¿bien? Entonces, todo lo que está dentro de esta tabla está en condiciones estándar. Entonces, este potencial que vemos acá, cuando vemos ese cerito, nos está indicando que es un potencial estándar, es decir, está en estas condiciones. ¿Bien? ¿Qué otra información tenemos en esta tabla de potenciales de reducción? Cuando yo tenga una reacción, una semireacción o una reacción global, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son los elementos que cambian su estado de oxidación. Una vez que he identificado cuál es el elemento que cambia, lo voy a buscar en esta tabla por elementos. Fíjense que acá la tabla nosotros la hemos organizado por orden alfabético de elementos. Entonces, por ejemplo, bueno, hemos dicho estas son todas semireacciones de reducción. Quiere decir que vamos a encontrar, acá tenemos el primer ejemplo que se tapó con el cartelito, es del aluminio. ¿Cómo lo vamos a encontrar al aluminio? Vamos a encontrar siempre el estado más oxidado del lado de los, a ver, ahí está. La especie oxidada va a estar siempre del lado de los reactivos. Fíjense que tenemos una doble flecha en el medio y tenemos los productos. Entonces, la especie oxidada siempre la vamos a encontrar de la doble flecha hacia la izquierda y la especie reducida hacia la derecha. ¿Por qué? Porque todas son semireacciones de reducción. ¿Vean? Acá el aluminio está en estado de oxidación 3+, y pasa a aluminio elemental con estado de oxidación 0. Quiere decir que el aluminio se ha reducido. ¿Por qué se reduce el aluminio? Porque toma 3 electrones. Bien, al tomar estos 3 electrones, el aluminio se reduce. Entonces, esto es otro dato importante. Cuando nosotros veamos semireacciones, vamos a encontrar que las especies están ionizadas, fíjense, tienen carga, pueden ser positivas o negativas, y a su vez vamos a encontrar electrones. Solo en las semireacciones vamos a encontrar electrones. ¿Bien?
También, fíjense que tenemos una doble flecha. ¿Esto qué quiere decir? Si bien la semireacción está ordenada en forma de reducción, es decir, yo tengo la especie oxidada que se va a reducir, la oxidada está en los reactivos, la reducida está en los productos. Ustedes saben que en una reacción de óxido-reducción yo voy a tener una especie que se reduce, pero tengo otra a su vez que se está oxidando. Entonces, estas semireacciones, si bien son de reducción, yo la puedo transformar en una reacción de oxidación. ¿Cómo hago eso? Invirtiendo el orden. Entonces, si ese aluminio sólido estaba en reactivo, yo lo pongo en productos y todo lo que está acá, el aluminio 3+, más los electrones que está en reactivo, lo pongo en producto, o sea, hago el intercambio, voy a tener una reacción de oxidación, ¿bien? Porque del aluminio 0 pasaría a aluminio 3, lo estoy oxidando. Entonces, ¿cómo me afecta eso el valor del potencial? Solamente cambiando el signo. Si yo escribo como reacción de oxidación, le voy a tener que poner signo positivo, ¿bien? Entonces, veamos qué más información nos puede dar esta tabla de potenciales. Yo aquí elegí, al azar, una especie, el ion sulfito. Ahora, ¿qué más información me puede dar esta tabla de potenciales? Yo tengo el ion sulfito. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la especie que cambia el estado de oxidación? Es el azufre. ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre? En el ion sulfito, si calculamos rápidamente, nos da 2 por 3, 6, tienen que quedarme 2 cargas negativas, entonces el azufre en el ion sulfito está en estado de oxidación +4. ¿Bien? Entonces yo, para poder trabajar con el ion sulfito, ¿dónde lo voy a buscar? En el elemento azufre, y tengo todas estas semireacciones. ¿Bien? Lo voy a buscar al sulfito. ¿Dónde lo encuentro el sulfito? Veamos, en la primera reacción tengo un ion sulfito, después en la segunda reacción también tengo ion sulfito, y después ya no lo tengo más. Bien, ¿qué información me da dónde está ese ion sulfito? Fíjense que si bien he dicho que la especie oxidada se va a encontrar del lado de los reactivos, también voy a encontrar de ese lado los que son agentes oxidantes. Y del lado de los productos voy a encontrar al agente reductor. Dentro de los ejercicios de este teórico práctico, para desarrollar, no hemos elegido ninguno en el cual tengamos que ver si la especie es agente oxidante o agente reductora, pero sí hay en el teórico práctico, hay un ejercicio, el número 17, nos están pidiendo eso, nos dan distintas especies y nos dicen si esas especies son agentes oxidantes o agentes reductores. Vamos a ver cómo esta tabla nos sirve para deducir si esa especie es un agente oxidante o un agente reductor. Veamos el caso del sulfito. Nosotros decimos, si el sulfito está del lado de los reactivos, es agente oxidante. Bien, lo encontramos al sulfito del lado de los reactivos, entonces yo puedo decir, bien, el sulfito es un agente oxidante. Pero también lo encuentro al sulfito del lado de los reactivos, quiero decir, del lado de los productos. Entonces, si está del lado de los productos, es un agente reductor. Bueno, el sulfito es agente reductor. ¿Puede ser que una especie sea agente oxidante y a la vez sea agente reductora? Sí, puede ser. ¿De qué depende? De la otra especie. Acuérdense que son semireacciones. Una es de oxidación y la otra es de reducción. Fíjense por qué el azufre sí puede actuar como agente oxidante y como agente reductor. El estado de oxidación del azufre en el ion sulfito es de +4. Veamos el primer caso. El primer caso decimos que el sulfito es un buen agente oxidante. Veamos por qué. ¿Qué le pasa al agente oxidante? Si eres agente oxidante significa que le está produciendo la oxidación al otro. ¿Y qué le va a pasar a él? Se tiene que reducir. Entonces veamos que en el primer caso, el sulfito, que hemos dicho que está el azufre en estado de oxidación +4,
Fíjense en que pasa a azufre elemental con un estado de oxidación 0. ¿Qué le ha pasado al estado de oxidación del azufre en el sulfito? Se ha reducido. Entonces, es un buen agente oxidante porque le va a producir la oxidación a la otra especie. Ahora veamos el segundo caso. Lo tengo el sulfito del lado de los productos, es decir, que es un agente reductor. Hemos dicho que el sulfito, el azufre del sulfito, tiene estado de oxidación más 4. Y acá en esta segunda reacción, ¿a qué pasa? A sulfato, es decir, que el estado de oxidación del azufre en el ion sulfato es más 6. ¿Qué le ha pasado al azufre, al estado de oxidación del azufre entre el sulfito y el sulfato? Se ha oxidado. Si el azufre del sulfito se oxida, eso quiere decir que es un buen agente reductor. ¿Por qué? Porque le produce al otro la reducción. ¿Bien? Entonces, fíjense que hay especies que pueden hacer, en este caso el sulfito puede actuar como agente oxidante o agente reductor. Siempre va a depender qué es lo que hace la otra especie. En cambio, por ejemplo, acá yo tengo el aluminio 3, su única posibilidad, fíjense que yo lo encuentro solamente al aluminio 3 del lado de los reactivos. Es decir, que el aluminio 3, la única posibilidad que tiene es a la de reducirse a aluminio 0. ¿Y por qué es esto? Porque el aluminio está en su máximo estado de oxidación. ¿Por qué? Porque ya perdió los únicos 3 electrones que tenía de valencia. Entonces ya no puede seguir perdiendo más electrones. Entonces la única posibilidad que tiene el aluminio es la de reducirse. Entonces el aluminio siempre va a ser agente oxidante. ¿Por qué? Porque él se va a reducir. Quiere decir que le va a provocar la oxidación al otro. ¿Bien? Entonces, ya vamos a ir desarrollando, vamos a ir utilizando esta tabla de potenciales y vamos a ir viendo qué tan útil es para distintos ejercicios. Entonces ahí comenzamos con el primer ejercicio. Dice, es el ejercicio 11, dice, escribe la ecuación para la reacción entre el dicromato de potasio, el sulfato de hierro 2 en medio ácido, para dar como productos sulfato de hierro 3 y sulfato de cromo 3. Acá nos estamos encontrando, a diferencia del teórico práctico anterior, que nosotros teníamos una ecuación química que tenía un montón de símbolos y esos símbolos los teníamos que pasar en palabras, ahora es al revés. Nos están dando en palabras algunos datos de esa ecuación, no nos están dando la ecuación completa. Nos están dando algunos datos y nosotros tenemos que completar esa ecuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir escribiendo los datos que tenemos. Entonces, dicromato de potasio, sulfato de hierro 2, nos dicen que es medio ácido, para dar, esto nos está indicando que se produce una reacción, como producto sulfato de hierro 3 y sulfato de cromo 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo están cambiando los estados de oxidación, identificar cuál es la especie que se reduce y cuál es la que se oxida, para ver cómo lo vamos a encontrar en la tabla de potenciales. Entonces, lo primero ponemos el estado de oxidación del cromo en el dicromato de potasio. Hacemos un cálculo rápido, esto ya lo hemos hecho la clase pasada, pero yo como para refrescar, volvemos. Menos 2 por cada oxígeno son 7, entonces 2 por 7, 14, son 14 cargas negativas. Tenemos una positiva por cada potasio, tenemos 2 potasios, son 2 positivas, entonces en total, ¿cuántas cargas hay que compensar? Serían más 12 cargas. Pero este más 12 lo tiene que compensar todo el cromo. Y fíjense que acá tenemos 2 cromos, ¿bien? Entonces, cada cromo tendrá un estado de oxidación más 6, ¿bien? Para no marearnos. Ahora vemos el estado de oxidación del hierro. Acá es sencillo porque incluso el mismo enunciado me está diciendo que es hierro 2. ¿A dónde cambia? En los productos ya me han dicho es hierro 3 y sulfato de cromo 3. Entonces el cromo también tiene estado de oxidación 3. ¿Cómo están cambiando los estados de oxidación? Vemos que de cromo 6 pasa a cromo 3.
Entonces, ¿qué le está pasando al cromo del dicromato? Se está reduciendo. Quiere decir que está, ¿qué cosa? Toma electrones, ¿bien? ¿Qué es lo que le está pasando a él? Se está reduciendo. ¿Qué le pasa al hierro de hierro 2 a hierro 3? Se está oxidando. Entonces acá vamos a poner, esta va a ser la reacción de reducción y esta va a ser la reacción de oxidación. Es decir, que pierde electrones. ¿Bien? Una vez que he identificado qué le está pasando, primero, ¿cuáles son las especies que participan? Tengo que buscar en la tabla de potenciales al cromo y al hierro. Y a su vez, yo ya sé que el dicromato de potasio es el que se reduce. Entonces, acá ya lo puse en limpio, voy a buscar la tabla de potenciales. ¿Qué especies? Hemos dicho cromo y al hierro, que son las dos que están cambiando su estado de oxidación. En el primer caso he dicho que de cromo 6 a cromo 3 se está reduciendo. Quiere decir que la especie dicromato de potasio la voy a encontrar tal cual está en la tabla de potenciales. ¿Por qué? Porque es de reducción. Entonces, tengo que buscar la especie. Fíjense que, como hemos dicho, está todo ionizado. No lo voy a encontrar como dicromato de potasio, sino que lo voy a encontrar como ion dicromato. Entonces, fíjense en que acá en la última lo tengo al ion dicromato, y me dice que el dicromato pasa a cromo con estado de oxidación 3. Efectivamente, en esta semireacción tengo como producto a cromo 3. Entonces ya identifiqué la semireacción. Ahora, fíjense en este caso en particular. Yo no tengo dudas acá. ¿Por qué? Porque solo tengo el dicromato en una sola semireacción. Supongamos, inventemos, que este no sea ion cromato, que sea un dicromato. Entonces yo tendría dos semireacciones en las cuales tendría dicromato, y acá fíjense, también tengo un cromo en estado de oxidación 3. Entonces, suponiendo que esta primera reacción es dicromato, ¿cómo hago para definir cuál de las dos es la que corresponde para esta reacción? Me lo va a definir el medio. Fíjense en que acá dice que es el medio ácido, y acá yo en la segunda tengo medio ácido. ¿Bien? Esto es un caso hipotético, vuelvo a repetir, acá es ion cromato, no dicromato, pero si fuera el dicromato, mi única opción sería esta última semireacción. ¿Por qué? Porque tiene al dicromato, tiene al cromo 3 del lado de los productos y está en medio ácido. Entonces ahora vamos a buscar la otra especie, que es el hierro. Fíjense en que si el dicromato se está reduciendo, ahí ya lo he puesto mal, el dicromato se está reduciendo, ¿sí? ¿Qué le está pasando al hierro? Se está oxidando. Entonces quiere decir que yo en la tabla de potenciales tengo que buscar estas especies, pero las voy a encontrar invertidas. Fíjense, en esta última yo tengo hierro 3 en reactivos y tengo hierro 2 en productos. Yo lo necesito al revés. ¿Por qué? Porque es la semireacción de oxidación. Entonces, esta misma semireacción es la que yo, acá hemos dicho, esta es de reducción, esta va a ser la de oxidación. ¿En qué me va a cambiar? Voy a tener que invertir el orden y cambiarle el signo. ¿Bien? Vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Ya he extraído los datos tal cual está en la tabla de potenciales. Hemos dicho que esta es la semireacción de reducción y esta es la de oxidación. Entonces, esta es la que yo tengo que invertir el sentido. ¿Bien? Acuérdense, la tabla de potenciales, todas están en reducción. Entonces, nosotros identificamos la especie que se reduce y la otra tiene que cambiar de posición. Veamos acá. ¿Bien? Acá ya le he pasado en limpio. Transcribo la de reducción tal cual está. ¿Bien? Y la de oxidación, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir. ¿Qué significa invertir? Donde estaban los productos lo voy a poner como reactivo. Donde estaban los reactivos los voy a poner como producto. ¿Cómo me afecta el valor del potencial estándar? Acuérdense que estos son potenciales estándar, es cambiando el signo.
acá aparece un signo menos, cuando acá yo tenía un signo más. ¿Bien? Una vez que ya tengo las dos semireacciones, la de reducción y la de oxidación, tengo que sacar la diferencia de potencial. ¿Por qué es importante sacar esta diferencia de potencial? Fíjense que en este caso, delta de E, o sea, la diferencia de potencial, la fuerza electromotriz, es positiva. ¿Qué significa que sea positiva? A ver si lo tengo acá. Sí, voy a borrar esto. ¿Cómo puedo relacionar la espontaneidad de una reacción con la diferencia de potencial? Y lo hago a través de esta fórmula, en la cual, ustedes se acuerdan que ya hemos visto la clase anterior, que el criterio de espontaneidad lo estaba dando la energía libre de Gibbs. Si la energía libre de Gibbs era igual a 0, estábamos en un equilibrio, ¿vean? Teníamos tanto reactivos como productos. Ahora, si la energía de Gibbs era negativa, la reacción era espontánea. ¿Qué significa que la reacción era espontánea? Que sí se produce. Entonces tengo una sola flecha, ¿bien? Que va desde los reactivos hacia los productos. Cuando delta de G es positiva, la reacción no es espontánea. Quiere decir que no se va a producir, solo voy a tener los reactivos. Entonces, si yo tengo un delta de E que es positivo, delta de G será negativo y la reacción es espontánea y sí se produce. ¿Bien? Que este es nuestro caso. Fíjense, delta de E es positivo. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Vamos a hacer la reacción global. Hasta ahora son semireacciones. Fíjense que, como hemos dicho anteriormente, todas las semireacciones tienen doble flecha, porque dependiendo cómo la trabajemos, va a ser de oxidación o de reducción. ¿Bien? Como hemos hecho en este caso, que la de oxidación es la que cambia el sentido. Como sabemos, una reacción de óxido-reducción involucra el traspaso de los electrones, de la especie que se oxida, que es la que libera los electrones, la especie que se reduce es la que lo va a tomar. Entonces, cuando queremos igualar las dos semireacciones, lo primero que tenemos que fijarnos son en los electrones. Los mismos electrones que libera una especie son los que toma la otra. Entonces, siempre hay que igualar electrones. En este caso, como la segunda reacción tiene un electrón y la primera 6, vamos a multiplicar la segunda por 6. ¿Bien? Esto no afecta para nada en los valores del potencial. Entonces, vamos a resolver la ecuación global. Fíjense en que tenemos electrones, 6 electrones del lado reactivo, 6 electrones del lado producto, se cancelan. Tenemos otra especie que esté tanto en reactivo como en productos, en este caso en particular no, entonces ya estaríamos en condiciones, vamos a borrar esto, de escribir la reacción global. Entonces, tenemos el ion dicromato más 14 protones más 6 moles de hierro 2 más. Ahora que ya no tengo ningún otro reactivo, va a la simple flecha, acuérdense que es una reacción espontánea. En las semireacciones va en la flecha de dos sentidos, pero en la reacción global solamente va la flecha que indica que los reactivos van a producir productos, ¿bien? Entonces tenemos 2 cromos más 7 moles de agua, y tenemos, no nos olvidemos que multiplica por 6, 6 hierro 3 más. Bien, hasta ahora, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido una ecuación iónica. ¿A partir de qué? De usar la tabla de potencial. Hemos encontrado la especie que se oxida, la especie que reduce, hemos hecho las semireacciones y obtenemos la reacción global. ¿Esto es suficiente? Y no, porque fíjense qué es lo que nos están pidiendo. Dice, escribe la ecuación para la reacción entre el dicromato de potasio, o sea, me están diciendo que necesitamos la ecuación molecular
no es suficiente la iónica. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar esta ecuación iónica. ¿Se acuerdan que la semana pasada pasábamos la molecular a iónica? Ahora vamos a hacer el revés. De la iónica vamos a pasar a la molecular. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Ustedes se acuerdan cuando nosotros hemos trabajado con ecuaciones moleculares, cuando la ionizábamos a esa ecuación molecular, aparecían lo que llamábamos iones testigos o iones espectadores. ¿Qué eran esos iones? Eran iones que yo encontraba sin alterar, sin cambiar su estado de oxidación, tanto en reactivos como en productos. Entonces, ¿qué hacíamos? Los cancelábamos. Pero son necesarios esos iones para poder formar la ecuación molecular. Entonces, tengo que identificar cuáles son esos iones que hemos cancelado anteriormente para poder hacer una ecuación iónica. Entonces, lo primero, fíjense acá, dice, dicromato de potasio. Potasio, fíjense, no lo tengo al potasio. ¿Qué quiere decir? Que fue un ion testigo. Entonces, lo vamos a poner al potasio con carga positiva. Es el catión que voy a tener que utilizar cada vez que necesite compensar cargas negativas. Acuérdense en que una ecuación molecular no tiene cargas porque se han compensado aniones con cationes. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el anión? Fíjense en que me dice sulfato de hierro. ¿Y yo tengo la especie sulfato en alguna parte de la iónica? No. ¿Por qué? Porque fue un ion testigo. Entonces, cuando lo cancelé, cuando hice la iónica, se canceló y se fue. Pero cuando tengo que hacer la molecular, lo tengo que traer de vuelta. ¿Bien? Entonces, fíjense que si seguimos repitiendo, se vuelve a sonar el sulfato como anión, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer es transcribir la ecuación iónica con sus respectivos coeficientes estequiométricos, pero vamos a ir agregando donde tengamos cargas negativas, potasios, y donde tengamos cargas positivas, sulfatos. Entonces, hagamos eso. En el primer caso, vamos a tener que poner entonces el dicromato de potasio. ¿Cuántos potasios? 2 para compensar las dos cargas, acá adelante 2 para compensar las dos cargas negativas. Más, me dicen medio ácido. No me están diciendo cuál es el ácido, pero ¿cuál es el único anión testigo? Es el sulfato. Entonces, lógicamente, ese protón va a estar formando parte del ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan? Hemos dicho que es un electrolito fuerte, entonces lo puedo ionizar en sulfatos y protones. ¿Bien? Entonces, vamos a poner el ácido sulfúrico. ¿Cuántos moles de ácido sulfúrico? Fíjense que tengo que tener los 14 protones, entonces acá poniendo un 7, ya tenemos los 14. Más, nos dicen que la especie es sulfato de hierro 2, ¿se acuerdan que estaba como parte del enunciado? ¿Cuánto? 6, porque tengo el coeficiente acá, 6. ¿Bien? Entonces ahora paso a los productos. Yo los voy a escribir abajo para que no se superpongan tanto. Ya nos habían dicho que teníamos como resultado el sulfato de cromo 3. ¿Bien? No creo que acá se me entra. Lo voy a poner sulfato de cromo 3. ¿Cuántos tengo que poner? Fíjense que acá me dice que tengo 2 cromos, entonces poniendo un sulfato de cromo 3, ya estoy teniendo un cromo. Quiero decir, teniendo los 2 cromos, ¿bien? Más, dice 7 de agua, eso queda tal cual está, y más 6 de qué? Ya el mismo enunciado nos dice, perdón, acá, sulfato de hierro 3. Entonces tenemos sulfato de hierro 3. ¿Cuántos hierros tengo que poner? 6. Acá tengo 2, entonces multiplico por 3. ¿Bien? Hasta ahora he colocado todo de acuerdo a la ecuación iónica, pero fíjense que, como hemos dicho, en toda ecuación química, el balance de... Yo tengo potasios, pero no los encuentro en los productos. ¿Por qué será?
Porque lo más probable es que los potasios y los sulfatos que estaban en producto fueron cancelados. Entonces, para poder agregar potasio, esos dos de potasio, los voy a tener que poner junto al sulfato. ¿Bien? Ahora sí está completa la ecuación. La vamos a pasar en limpio. Bien. Esta es la que nosotros teníamos recién, que era la ecuación iónica. Bien. Y acá abajo tenemos la ecuación molecular. Bien. Acuérdense que hemos hecho para pasar de una iónica a una molecular es ir agregando los iones testigos. O sea que son los que no participan cuando hemos ionizado, que son los sulfatos y los potasios. ¿Bien? Fíjense en que ¿por qué nos sirve utilizar las semireacciones? Si bien me da una ecuación iónica, pero los coeficientes se respetan, ya no los tengo que igualar yo. Lo único que hago es transcribirlos desde la ecuación iónica a la ecuación molecular. Se respetan todos los coeficientes, ¿bien? Todos los coeficientes estequiométricos. ¿Está? Que son ahí multiplicando por 2. ¿Bien? Entonces, con esto ya hemos terminado el primer ejercicio. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio o pasamos para el siguiente? No me contestan, así que supongo que lo han entendido. Paso a la siguiente pregunta. Dice, completa y balancea las siguientes ecuaciones redox por el método del ion-electrón. ¿Cuál es el método de ion-electrón? Nos están pidiendo que hagamos lo mismo que hemos hecho hace un rato. ¿Qué cosa? Utilizar la tabla de potenciales. ¿Por qué? Porque solo en la tabla de potenciales voy a tener especies ionizadas y vamos a ver electrones. En las ecuaciones moleculares yo no tengo iones y tampoco tengo electrones. ¿Bien? Entonces, nos están dando ecuaciones para completar, pero lo tenemos que hacer con la tabla de potenciales. Entonces, empecemos con la primera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificar las especies que están cambiando. Vemos acá que de cromo 3 pasa al ion cromato. En el ion cromato, si hago un cálculo rápido, 2 por 4, 8, me tienen que quedar 2 cargas negativas, entonces el estado de oxidación del cromo es más 6. ¿Qué le está pasando de cromo más 3 a cromo más 6? Se está oxidando, ¿bien? Entonces, ¿qué le va a pasar al agua oxigenada? Si el cromo es el que se está oxidando, la semireacción del agua oxigenada tendrá que ser la de reducción. Entonces, ¿cómo vamos a buscar en la tabla de potenciales? En el caso del cromo, no me queda duda, busco en cromo, busco la especie, solo que la voy a encontrar al revés. Acuérdense que siempre las tablas de potenciales yo las tengo expresadas en forma de reducción, pero acá yo necesito una oxidación. Identificamos que en la penúltima tenemos la especie cromato, que pasa a cromo 3. ¿Bien? De más 6 a más 3. Acuérdense que siempre la vamos a encontrar como reducción. Pero esta es mi ecuación de oxidación. ¿Por qué? Porque yo necesito que pase de 3 a 6. Entonces, la voy a separar y la voy a tener en cuenta. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Fíjense en que me dicen medio básico. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado anteriormente? Que si yo tuviera 2 semireacciones y las dos tienen los mismos elementos o las mismas especies, el medio me terminaba definiendo. Acá lo tengo en medio básico. Así que no me queda duda que esa es la semireacción que necesito, pero invertirla, porque la necesito como oxidación. Ahora, el agua oxigenada, ¿qué elementos la componen? Hidrógenos y oxígenos. Entonces, el agua oxigenada, cuando yo la busque en la tabla de potenciales, la voy a tener que buscar tanto en hidrógeno como en oxígeno. Porque fíjense, busco la especie agua oxigenada en hidrógeno y la voy a encontrar acá, en la penúltima, en la última
Pero si sigo buscando, en oxígenos también la encuentro el agua oxigenada, solo que la estoy encontrando acá del lado de los productos, ¿bien? Entonces, cuando me pidan agua oxigenada, tengo que saber que las puedo encontrar tanto en hidrógeno como en oxígeno. Pero prestemos atención al ejercicio. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? ¿Qué le tiene que pasar a esa agua oxigenada? Se tiene que reducir, porque ya hemos determinado que la otra especie es la que se oxida. Entonces, si el agua oxigenada se tiene que reducir, yo en la tabla de potenciales la voy a encontrar del lado de los reactivos, porque ahí es donde está la especie más oxidada que después se reduce, ¿bien? Entonces acá fíjense que yo tengo, no le voy a dar entonces importancia al agua oxigenada que encuentro en los productos, sino la que tengo en los reactivos. Y acá tengo dos semireacciones. Entonces, ¿cómo voy a definir cuál de estas dos semireacciones es la que yo necesito? Y presto atención al medio, me dice a mí medio básico. Fíjense en que una de las semireacciones, la primera, está en medio básico, pero la segunda está en medio ácido. Siempre que yo encuentre protones, estoy en medio ácido. Y siempre que encuentre oxidrilos, estoy en medio básico. No importa si está del lado de los reactivos o de los productos. Si yo observo que hay protones, es medio ácido. Si observo que hay oxidrilos, es medio básico. Entonces, como es medio básico lo que me están pidiendo a mí, esta semireacción no me sirve y me voy a quedar con la primera. ¿Bien? Una vez que ya encontré las dos semireacciones, ¿qué voy a hacer? Las voy a pasar en limpio, ¿bien? La primera semireacción hemos dicho que iba a ser la de oxidación, ¿se acuerdan? Porque necesitábamos que de cromo 3 pase a cromo 6. Entonces, esta es la que vamos a voltear. Fíjense que todo lo que tengo como producto lo he escrito como reactivo y todo lo que tengo como reactivo lo escribo como producto. O sea, lo que no me tengo que equivocar acá es en transcribir, ¿bien? Tengo que copiar la misma información, solo que como esta es la reacción de oxidación, tengo que invertir. Al invertirla, fíjense en que esta reacción que tenía un potencial estándar negativo, ahora tiene un potencial estándar positivo. ¿Por qué? La pasé de reducción a oxidación. En cambio, el agua oxigenada, hemos dicho que era la especie que se estaba, ¿qué cosa? Se estaba reduciendo. Por lo tanto, en la semireacción de reducción, la voy a copiar tal cual está. ¿Bien? Saco la diferencia de potencial, veo que delta de E en condiciones estándar es positivo, me acuerdo de la relación de delta G, delta E, entonces sé que delta G, condiciones estándar, va a ser negativo, la reacción es espontánea, sí se produce. Entonces, ¿qué me queda? Igualar las dos semireacciones. Recuerdo que mi atención acá tiene que estar ¿en qué? En los electrones. La especie que los pierde, la otra los toma. Entonces vamos a igualar los electrones. Acá multiplicaremos por 3 y acá vamos a multiplicar por 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué otra cosa? Ya cancelamos los electrones porque lo que está en reactivos se cancela con lo que está en productos. ¿Qué otras especies la vemos tanto en reactivos como en productos? Fíjense que tenemos los oxidrilos, ¿bien? En el caso de la primera ecuación tenemos 5 oxidrilos, pero no nos olvidemos que se multiplica por 2, entonces tenemos 10 oxidrilos, ¿bien? En la segunda semireacción tengo 2, pero se multiplica por 3, entonces tengo 6 oxidrilos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cancelar. Se eliminan totalmente de acá, y acá ¿cuánto me quedará? Solamente 4. ¿Bien? ¿Hay otra especie que se esté produciendo en reactivos y en productos? No, entonces me quedo con lo que ya tengo. Entonces lo paso en limpio. No me olvido que esto se multiplica por 2, entonces tengo 2 hidróxidos del cromo 3, más, no nos olvidemos que aquí nos quedaban 4 moles de oxidrilo. Después tenemos, no nos olvidemos que el agua oxigenada se multiplica por 3, entonces más 3 de agua oxigenada,
simple flecha. Recordemos que para la reacción global solo va una flecha con una dirección que es de reactivos a producto. ¿Qué es lo que nos queda en los productos? Nos quedan 2 de cromato y 4, perdón, tengo 2 por 4, 8 de agua. Bien, entonces, esta va a ser nuestra reacción global, que ya está igualada. Acá lo paso limpio solo para que nos quede el concepto de qué es lo que hay que hacer cuando nos piden este tipo de ejercicio. Identifico las especies, cuál es la que se reduce, cuál es la que se oxida, pongo la semireacción correspondiente, como corresponde, la que se oxida la tengo que invertir, cambio el signo y saco delta D. Si delta D es positivo, me indica que delta DG es negativo, la reacción es espontánea, y hago la reacción global. ¿Bien? Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo, solo que ahora fíjense, me están diciendo que es medio ácido. Identifico cuáles son las especies, es el ion nitrato, que pasa de estado de oxidación 2 por 3, 6, menos 1 más 5, estado de oxidación más 5 del nitrógeno en el ion nitrato, y pasa a más 2 en el óxido nítrico. ¿Qué le está pasando al nitrógeno? Se está reduciendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo la busque en la tabla de potenciales, lo tengo que encontrar como están a las dos especies. Es decir, voy a buscar dónde están los nitritos. Los nitratos tienen que estar del lado de los reactivos. Entonces busquemos. Primer caso, encuentro nitrato del lado reactivo. Segundo caso, nitrato del lado reactivo. Tercero, nitrato. Cuarto, nitrato. Bastante popular el nitrato del lado de los reactivos. Pero ¿qué tengo que encontrar? Del lado de los productos, el óxido nítrico. En el primer caso no lo tengo, en el segundo no lo tengo, en el tercero tampoco, y el último sí lo encontré al óxido nítrico. ¿Bien? Chequeo que la reacción es en medio ácido, estoy cumpliendo con las condiciones que me está pidiendo el problema, entonces separo esta semireacción. Esta semireacción queda tal cual está porque es la reacción de reducción. Entonces esto ya me está diciendo que lógicamente la próxima será de oxidación. Y efectivamente, fíjense que de iodo 2, de iodo 0, estado de oxidación 0, pasa al ion iodato, y el estado de oxidación 2 por 3, 6, menos 1, 5, es más 5. O sea, el iodo se ha oxidado a más 5. Entonces, yo en la tabla me fijo iodo, en este caso no es muy complicado porque solo tengo dos especies, y solo una cumple con las condiciones, en la cual encuentro al ion iodato y al iodo 0. Solo que, evidentemente, como hemos dicho, es una tabla de potenciales de reducción, entonces lo voy a encontrar reduciéndose, pero yo necesito que esto sea de oxidación. Entonces voy a tener que invertirla e invertir el signo de su potencial estático. Entonces la vamos a poner en limpio, hemos dicho la del nitrato, hemos dicho acá de más 5 pasa a más 2, es la de reducción, es la que va a quedar tal cual está, porque es la reacción de reducción. Bien, es esta. Entonces la otra será la de oxidación, y fíjense en qué es lo que hemos tenido que hacer, invertirla, es decir, todo lo que tenemos en producto lo vamos a poner en reactivo, y lo que tenemos en reactivo lo vamos a poner en producto. ¿Y cómo me cambia? El potencial solamente me ha cambiado el signo. ¿Bien? Si yo aquí, esta es la reacción, hemos dicho que es de oxidación. Si yo aquí hago la diferencia de potencial, veo que el signo es negativo. Y como recuerdo que si delta de E es negativo por la ecuación, sabemos que delta de G va a ser positivo, la reacción no es espontánea. Quiere decir que no se va a producir. ¿Bien?
Si ustedes justifican bien esta parte, no sé si acá la tengo, sí, acá la tengo a la ecuación que los relaciona. Si ustedes justifican bien esta parte, por qué esta reacción no se produce, pueden no hacer la reacción global. ¿Por qué? Porque están justificando clarito que esto no se produce. Pero ojo con esto, que no se equivoquen en los signos, ¿no? Tienen que tener bien en claro cuál es la especie que se oxida y se reduce para establecer bien los valores de los potenciales estándar. ¿Bien? Entonces, por práctica podemos hacerlo rápidamente. Fíjense en que acá tengo 5 electrones, hemos dicho que hay que igualar electrones, entonces acá multiplicaremos por 3 y acá se va a multiplicar por 5. ¿Bien? Entonces vamos a cancelar los electrones. Fíjense que otras especies se repiten. Acá tenemos protones. ¿Cuántos protones? 5 por 4 son 20. Y acá tenemos 6 por 3, 18. Entonces se irán todos los de producto y acá ¿cuántos me van a quedar? 2. 2 protones. Vemos que también se repite el agua. ¿Cuántos tenemos acá? 2 por 5, 10 de agua. Y acá tenemos 3 por 3, 9. Es decir, que vamos a cancelar todo el agua que tenemos en reactivo y nos va a quedar solo una en los productos. Entonces, pasando el limpio, ¿qué nos queda? Que 5, acuérdense que multiplicar 5 moles de nitrato más 2 de protón más, acuérdense que multiplico por 3 la segunda, 3 medio de iodo 2. Acá ya habíamos cancelado toda el agua porque nos quedaba solo en producto, tenemos una simple flecha y nos queda 5 de óxido nítrico más 3 de iodato y nos faltaba 1 del agua de arriba más agua. ¿Bien? Entonces, esa sería la reacción global si efectivamente se produjera esta reacción. Esta reacción, así como está en condiciones estándar, no se va a producir. Si altero de alguna forma la reacción, o sea, cambio alguna de las concentraciones, puede ser que se produzca. Ya vamos a ver un caso donde cambiando las condiciones, algo que no se producía, sí se produce. ¿Bien? Pero en condiciones estándar, no. ¿Cómo lo justifico? Por esta ecuación, donde me relaciona que un signo negativo de delta D me implica un signo positivo de delta G y por lo tanto la reacción no es espontánea. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Considero que no hay preguntas o que se han dormido todos, pero vamos a seguir entonces. No, Profe, yo quiero saber si no hace falta especificar si está gaseoso o acuoso en las reacciones. Generalmente depende para qué. Si lo pones mejor. Ahora, en este caso, en estos casos no me cambia demasiado si yo pongo acuoso o si está sólido. Fíjense, acá tengo acuosos y gaseosos. Y en la anterior, no, ya me estoy yendo para el otro lado. En la anterior yo tenía una que era sólida. ¿Ven? En este caso, donde yo tengo las semireacciones, no me afecta demasiado, pero ya van a ver que los estados son muy importantes cuando hagamos la ecuación de Nernst, ¿bien? Entonces, si los pones mejor, porque aparte no los tenés que inventar, directamente los sacas de las semireacciones, ¿bien? O sea, si lo podés poner, mejor. Pero donde sí es importante, ya vamos a ver en las reacciones. Cuando utilicemos la ecuación de Nernst, es muy importante saber si está sólido, si es líquido, o si es gaseoso, o si es acuoso. Bien, gracias. Bueno, continuamos con el ejercicio 15, que dice, completa y balancea las siguientes ecuaciones redox por el método del cambio de número de oxidación. Entonces ahora ya no vamos a hacer como hace un rato, donde vamos a utilizar la tabla de potenciales. Ahora la dejamos la tabla de potenciales al costado y vamos a utilizar nuestra cabecita para poder igualar estas ecuaciones químicas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a seguir 5 pasos.
Si nosotros seguimos estos 5 pasos, está garantizada la igualación de esa ecuación química. Entonces vamos a ver que efectivamente es así. Paso número 1, dice, determinar el estado de oxidación de las especies que están cambiando su estado de oxidación y que hagamos un intercambio de la diferencia de ese cambio. Vamos a ver qué significa eso. Acá tenemos la especie tiosulfato. El tiosulfato, vemos cuál es el estado de oxidación del azufre. Cálculo rápido, 2 por 3, 6. Me tienen que quedar 2, entonces esto será más 4. Pero ese más 4 está repartido en 2 azufres. Entonces, el estado de oxidación promedio es de 2. Es decir, que el azufre ahí tiene estado de oxidación 2. Acá, ¿se acuerdan? Tenemos el ion tetrationato. ¿Se acuerdan de los primeros casos que hemos dicho que era raro porque tenía números fraccionarios? Lo calculemos de vuelta. 2 por 3, 2 por 6, 12. Me tienen que quedar 2 cargas negativas, entonces 10 cargas positivas que tienen que estar divididas en 4. Y eso me daba 2,5. ¿Bien? Entonces, el estado de oxidación del azufre, hemos dicho que era un promedio de distintos estados de oxidaciones de cada azufre. En total, el promedio nos daba 2,5, que era un caso particular. ¿Cómo está cambiando el estado de oxidación del azufre del tiosulfato al tetrationato? Es de más 2 a más 2,5. ¿Qué quiere decir? Que se está oxidando. ¿Cuánto se está oxidando? ¿Cuánto está cambiando? ¿Cuál es la diferencia? 0,5. Pero prestemos atención, que ese 0,5 es por cada azufre. ¿Y cuántos azufres tengo acá? 2. Entonces tengo que multiplicar ese 0,5 que ha cambiado su estado de oxidación por cada azufre. Entonces vamos a multiplicar por 2, esto nos da 1. Bien, es como que tendríamos un electrón en juego, es una carga que hay de diferencia, ¿bien? Que en este caso, como se está oxidando, es como que lo está perdiendo. Pierde, por eso aumenta su estado de oxidación. ¿Qué le pasa al yodo? El yodo, que está en estado de oxidación 0, pasa a ioduro, que tiene menos 1. ¿Cómo es el cambio de número de oxidación de 0 a 1? Toma un electrón, ¿bien? Eso decimos, toma un electrón. Pero acá también, fíjense que es 1 por cada yodo. Entonces, este 1 lo tengo que multiplicar por 2, me da en total 2. O sea, que hay 2 electrones ahí, que son los que ha tomado esta molécula de yodo para poder llegar a ioduro. Entonces, ¿por qué es importante este numerito? Este número 1 y este número 2. Porque estos son los números que vamos a intercambiar. Bien, la diferencia del estado de oxidación de los reactivos a los productos es lo que ese número, esa diferencia la vamos a intercambiar. ¿Cómo? Si yo tengo, hemos dicho que hay 2 de diferencia entre el iodo 0 y al iodo menos 1, entonces ese 2 ¿a quién le está afectando? A la otra especie. Entonces intercambio y pongo delante de la otra especie. ¿Bien? Ahora veamos. Del azufre del tiosulfato al azufre del tetrationato, hemos dicho que era 0,5, pero eran 2 azufres, entonces es 1. Entonces ha cambiado en 1. Ese 1 lo pongo delante de la otra especie, porque le afecta a la otra especie. ¿Bien? Entonces, ahí ya hicimos el primer paso, que es el intercambio del número de oxidación. Borro esto para que no nos mareemos con tantos datos. Bien, ¿qué nos queda? Así, ya hemos dicho, este 1 lo ponemos para ver el intercambio, pero se acuerdan que los 1 no los ponemos como coeficiente estequiométrico. Entonces seguimos el segundo paso, dice igualar metales. En este caso en particular no tengo ningún metal, entonces voy a pasar al punto 3.
El punto 3 dice igualar no metales. ¿Cuáles son los no metales que vamos a igualar? Son todos menos hidrógeno y oxígeno porque lo vemos en el punto 5. Entonces acá tenemos azufre, tenemos 2 por 2 son 4. Veo en producto, tengo 4. O sea, está igualado el azufre. Yodo, acá tengo 2 iodos y en producto tengo 1, entonces pongo un 2 acá y ya está igualado. Después dice, igualar cargas presentes. Fíjense en que yo acá, como es una ecuación iónica, voy a tener cargas. Entonces acá yo tengo 2 por 2, tengo menos 4. Esto lo tengo en reactivos. Acá tengo menos 2 del ioduro y tengo menos 2 del tetrationato, es decir, en total tengo menos 4. Las cargas están igualadas. Después me dice, igualar hidrógenos y oxígenos. Hidrógenos no tenemos y vemos la cantidad de oxígeno. 3 por 2 son 6, y acá tenemos 6, es decir, está igualada. ¿Bien? Entonces, estas reacciones sencillas hemos hecho por medio de esta, siguiendo estos pasitos, lo hemos logrado igualar. Bien, acá les dejo en limpio para que les quede claro. Ahora vamos a pasar a esta otra ecuación que es un poquito más complicada porque tiene más especies que están participando. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, ¿qué nos dice? Paso número 1, vamos a ver cuáles son las especies que están cambiando su número de oxidación y la diferencia en ese cambio. Entonces acá tenemos, en el dicromato, hemos dicho el cromo tiene estado de oxidación 6, que pasa a cromo más 3, es decir, que le está pasando al cromo, se está reduciendo. ¿Cuánto se está reduciendo? Vemos que hay 3 electrones. Para que el cromo de más 6 pase a más 3, ha tenido que tomar 3 electrones. Volvemos a ver esto. 3 electrones por cada cromo. Y acá tengo 2 cromos. Entonces, en total, ¿cuál es el número de diferencia entre la especie que está en reactivo con la que está en producto? Es de, hemos dicho, 3, que está cambiando, pero por 2. Porque tenemos 2 cromos. Entonces, esto es igual a ¿qué? A 6. Veamos la otra especie que está cambiando. Acá veo un azufre elemental, o sea, en estado de oxidación 0, y acá tenemos al sulfuro de hidrógeno, que tiene estado de oxidación menos 2. Fíjense que si bien acá tenemos ácido sulfúrico, nosotros en los productos seguimos teniendo sulfatos, o sea, significa que no ha cambiado su estado de oxidación, es lo mismo, ¿bien? El que está cambiando es el azufre, que está aquí. Aparte, fíjense, nosotros acá tenemos el cromo que está pasando en los reactivos de más 6 a productos más 3, es decir, que es la especie que se está reduciendo. ¿Qué le tiene que pasar a la otra especie? Se tiene que estar oxidando. Y acá pasa de menos 2 a 0, es decir, que se está oxidando, su número de oxidación ha aumentado. ¿Por qué? Porque ha perdido 2 electrones, ¿bien? O sea, acá cambia en 2. Fíjense que como acá el azufre no tiene un 2 abajo, es un solo azufre que está cambiando, entonces no tengo que hacer más que poner el 2, ¿bien? Entonces ahora que ya me queda claro, voy a borrar esto para no complicarlo tanto. Entonces, el cambio entre el cromo de reactivo a cromo producto, hemos dicho que era 6 la diferencia. ¿Por qué? Porque eran 3 por cada cromo. Entonces, ese 6, ¿dónde lo coloco? Y delante de la otra especie a la que le está afectando el cambio de oxidación. Entonces, ¿a quién le afecta? Al sulfuro de hidrógeno. Entonces, voy a poner delante del sulfuro de hidrógeno el 6. Hemos dicho que de sulfuro de hidrógeno a azufre elemental, el cambio en el estado de oxidación era 2. Ese 2, ¿a quién le está afectando? A la otra especie. Entonces voy a poner delante del dicromato de potasio el 2. ¿Bien? Una vez que ya he terminado, voy a borrar esto solamente para no seguir mezclando datos.
dejemos lo importante, ahí está. Entonces, ya hemos establecido el primer punto. Ahora dice, igualar metales. ¿Qué metales observamos? Acá tenemos potasio. ¿Cuántos potasios tenemos? 2 por 2 son 4. En productos, el único que me está dando potasio es el hidrógeno sulfato de potasio. Entonces, él me tiene que compensar la cantidad de potasio que tengo en reactivo. Es decir, que voy a poner 4. ¿Bien? Y ahí tengo los 4 potasios. ¿Qué otro metal tengo presente? El cromo. Acá tengo, dentro de la molécula tengo 2 cromos que multiplico por 2, entonces 2 por 2 es 4. Acá tengo 2, voy a tener que colocar un 2 adelante para que sean 4 cromos. ¿Bien? Entonces ya he igualado metales, me voy a fijar sobre los no metales. ¿Qué no metales? En este caso, salvo el hidrógeno y el oxígeno, que lo voy a ver al final, tengo el azufre. Veamos que el azufre, que está formando parte del ácido sulfúrico, es el mismo que acá me va a dar sulfatos. Como los coeficientes de los sulfatos ya están fijos, entonces lo que voy a hacer es sumar cuántos sulfatos tengo en producto. Fíjense que yo tengo acá 4 y acá tengo 3, o sea, vamos a poner 4, que tengo de esta especie, 3 por 2, 6. Entonces, en total, ¿cuántos sulfatos tengo? Tengo 10. Entonces, ¿quién me aporta esos sulfatos? El ácido sulfúrico. Entonces, acá voy a poner 10. ¿Bien? ¿Qué azufre me está faltando igualar? Fíjense en que el azufre que está aquí es el único que me falta igualar. Son 6 azufres en reactivos, entonces tendré que poner 6 en producto. ¿Bien? Después me dicen, igualar cargas presentes. Como es una ecuación molecular, no voy a tener cargas. Entonces paso al último punto que me dice, igualar hidrógenos y oxígenos según corresponde. Entonces lo primero que vamos a hacer es contar en los productos cuántos hidrógenos tenemos y después cuántos en los reactivos. Entonces acá teníamos 10 por 2 son 20 del ácido sulfúrico, 2 por 6 son 12 del sulfuro de hidrógeno, o sea, en total tengo 32 hidrógenos en reactivos. Veamos cuántos hidrógenos tenemos en producto. 4 que me aporta el hidrógeno sulfato de potasio. Entonces, la diferencia entre 4 y 32 es 28. Esos 28, ¿cuál es la única especie, aparte de esta, que tiene hidrógeno? El agua. Entonces, los 28 que me están faltando los tiene que aportar el agua. Entonces, vamos a poner 14, y ahí ya vamos a tener los 32 de hidrógeno. ¿Bien? ¿Qué nos estaría faltando? Chequear cómo quedaron los oxígenos. Los oxígenos de los sulfatos ni los cuento. ¿Por qué? Porque cuando yo igualé los sulfatos en reactivos y en productos, ya quedaron igualados también los oxígenos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? El oxígeno del dicromato y el oxígeno del agua. Fíjense en que tengo 2 por 7, 14, que son los 14 que me aporta el agua, ¿bien? Entonces, pasando en limpio esta ecuación, ¿qué observamos? Que todos los coeficientes geométricos son múltiplos ¿de qué? De 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos esta situación donde todos los coeficientes son múltiplos del mismo número? Vamos a escribir, vamos a reducirlos y vamos a escribir la reducción. Es decir, si acá tengo 2, acá me quedará 1, 10 me quedará 5, 6 me quedarán 3, 2 me queda 1, 4 me queda 2, 6 me queda 3, 14 me queda 7. Esta es la mínima expresión de la ecuación química. Cuando tengo una situación así, ¿lo tengo que reducir? Sí, sí lo tengo que reducir porque siempre la ecuación química es la mínima expresión. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo acá en vez de tener un 4 hubiese tenido un 5 y ya no lo puedo reducir porque no son todos múltiplos del mismo número? ¿Bien? Entonces, así me quedará resuelta la ecuación.
¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de vuelta lo de igualar las cargas presentes? Eso no entendí bien. Acá, donde dice el punto 4. Sí, sí. Bueno, en este caso, cuando, fíjate, dice, igualar cargas presentes en ecuaciones iónicas. Las ecuaciones moleculares, fíjate que son todas neutras, no tienen cargas. En cambio, cuando nosotros veíamos, ay, se me está echando para el otro lado. Cuando nosotros veíamos este caso, fíjense que ahí sí tenemos cargas. Entonces teníamos que chequear que acá tenemos 4 cargas negativas. Que esas 4 cargas negativas estén acá al final. ¿Bien? Por eso dice igualar cargas, que me tenga que quedar la misma cantidad. Si acá tengo 4 negativas, acá también me tiene que quedar 4 negativas. ¿Dónde es importante eso? En las ecuaciones iónicas. Cuando tenemos ecuaciones moleculares, estoy avanzando ahí, no, estoy retrocediendo. Cuando tenemos ecuaciones moleculares, al no tener carga, no nos hace falta seguir ese punto. ¿Bien? ¿Alguna duda? Gracias, profe. Bueno, Profe, pasamos yo a... tengo una duda. Cuando en la ecuación química todos, por ejemplo, como el ejemplo que dio recién, todos son múltiplos de 2 y se Sí, dividen los coeficientes en 2, ¿eso hay que sí. aclararlo en algún lado? No, directamente lo haces. Ah, perfecto. Gracias, profe. Porque estamos siguiendo, esto nos pasa porque estamos siguiendo un método en el cual, ustedes fíjense en que cuando hemos multiplicado por 2 aquí, por la cantidad de cromos, era probable que nos den números altos. Pero esos números hay que ver si realmente lo podemos reducir o no, y va a depender de esto, como yo te decía. Si tenemos alguna especie que no es número, que no es múltiplo de ese, no la puedo reducir. Pero si no, sí lo tengo que reducir. ¿Cómo? De esta forma. Lo pongo a la ecuación, me doy cuenta, cuando la pongo en limpio, me doy cuenta, las cancelo y pongo como corresponde. ¿Bien? Eso sería la forma correcta. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces seguimos con el siguiente enunciado. Pregunta número 20 dice, busque en la tabla de potenciales 2 especies que puedan reducir al, y me dan, caso número 1, nos dan el ion clorato en medio básico, y el caso número 2 nos dan agua oxigenada en medio ácido. ¿Qué es lo que quieren que hagamos con esas especies? Queremos ver si se puede reducir. ¿Qué significa que tengo que buscar una especie que me produzca la reducción? Acuérdense que estamos hablando de semireacciones para conseguir una reacción global. Para que algo se produzca, recuerden que delta de E tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que se asociaba a delta G negativo. Bien, la reacción si se produce es espontánea. Entonces, es importante que yo encuentre esta especie, ¿de qué forma? Tal cual está en la tabla de potenciales, porque me están pidiendo que esto se reduzca, o sea, esta va a ser la semireacción de reducción, en ambos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque me piden que se reduzca esa especie. Entonces nosotros vamos a tener que buscar otra especie cuyo potencial, porque yo acá tengo que encontrarla y encontrar su potencial. ¿Por qué es importante su potencial estándar? Porque la suma, o sea, el delta, ella hemos dicho tiene que ser positivo, para que pueda reducir. Bien, vamos a ver los casos. Uy, he manchado todo. Vamos a borrar acá. No voy a hacer. Ahí está. Bien, entonces, el primer caso, que es el del ion clorato, lo que voy a hacer es buscarlo dentro del cloro. Me están diciendo que yo a ese ion clorato lo tengo que reducir. Entonces, ¿de qué lado lo voy a encontrar? Del lado de los reactivos para que se reduzca. Entonces voy a buscar dónde está ese ion clorato. Fíjense que en el segundo caso, yo tengo un ion clorato. Fíjense que en el primero también tengo ion clorato, pero lo tengo del lado de los reactivos. Y hemos dicho que no quiere decir, lo tengo del lado de los productos. Hemos dicho que lo necesito de reactivo, entonces este no me sirve. Sigo buscando, y en la penúltima también tengo un ion clorato,
del lado de los reactivos. Acá fíjense, también lo tengo del lado de los productos, no me sirve. ¿Por qué? Porque yo lo necesito reducir. Es decir, tiene que estar del lado de los reactivos. Ahora tengo dos especies. Tengo esta y tengo esta. ¿Cuál de las dos será la que yo necesito saber el potencial? La que está en medio básico. ¿Bien? Porque me dicen que yo tengo que buscar especies que logren reducir a este ion clorato, pero en medio básico. Si yo me fijo en las dos semireacciones que me quedaban, la primera está en medio básico. ¿Cómo lo sé? Porque encuentro un oxidrilo. Pero la segunda está en medio ácido. Entonces, esta especie no me sirve, porque está en medio ácido. Entonces, ¿con cuál me voy a quedar? Con esta semireacción. ¿Qué es importante? Este valorcito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos dicho que una diferencia de potencial positivo me va a dar un delta G negativo, la reacción es espontánea, sí se va a producir. ¿Bien? O sea, acá ya tenemos todos los datos, ya hemos sacado la semireacción y hemos sacado su valor de potencial. Esto lo sacamos de la tabla periódica. De la tabla potencial. ¿Qué hemos dicho? Medio básico. ¿Bien? Entonces yo voy a buscar dentro de la tabla de potenciales cualquier especie. En este caso he agarrado la fracción donde estaban las N. Y digo, bueno, veamos qué especies pueden llegar a reducir. ¿Por qué reducir? Fíjense en que el ion clorato, ya hemos dicho, acá tiene estado de oxidación más 5, y, porque es 2 por 3C, me tiene que quedar 1, es más 5, y pasa a menos 1. Es decir, se está reduciendo. ¿Bien? Yo tengo que encontrar entonces, esta va a ser la semireacción de reducción, yo lo que tengo que encontrar es una semireacción de oxidación. ¿Bien? Es decir, que lo que me interesa es cambiar el sentido, es decir, que a todas estas que las estoy viendo, que todas son potenciales semireacciones de oxidación, yo los valores voy a tener que cambiar el signo. Si acá es negativo, voy a cambiar a positivo. Este es positivo, cambiar a negativo. Negativo, cambiar a positivo. Y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Qué otro dato importante? Me están diciendo que el medio tiene que ser básico. Entonces, donde yo encuentre protones, por ejemplo, esta segunda semireacción, acá tengo un protón, no me sirve. La otra, fíjense en la que sigue abajo, es medio básico. Esa puede ser, la dejemos pendiente. La siguiente es medio básico, también puede ser. Vemos la que le sigue, medio básico, también. Esta ya no, ¿por qué? Porque es medio ácido. Y esta tampoco porque es medio ácido. Entonces, de una, esas dos no me sirven. Entonces, tiene que coincidir que cuando yo gire la reacción, porque es de oxidación, su número o el valor de su potencial estándar, cuando yo lo sume, o sea, cuando haga delta de E, tiene que ser positivo. Entonces veamos cuáles son las especies que cumplen eso. Yo tengo como dato, de hecho era muy importante, el valor del potencial de la semireacción. Acá tengo un valor de 0,62. Entonces, si yo veo el primer ejemplo del níquel, si yo lo veo como oxidación, es el níquel que pasa de 0 a más 2. ¿Qué le pasa a su potencial estándar? Cambia el signo. Entonces, si yo hiciera el delta de 0,62 con 0,25, me da positivo. Entonces, esta puede ser. ¿Bien? Acá también, fíjense, yo tengo esta, cuando gira la reacción, la pongo de oxidación, fíjense que este signo que es negativo pasa a positivo, delta de positivo también puede ser. Acá también, si yo giro la ecuación a la oxidación, cambia de negativo a positivo, también puede ser. Acá en este caso, también, fíjense que si yo cambio, si bien este es positivo, cuando lo cambia a negativo es un valor muy pequeño, delta me va a seguir dando positivo, también. Y estas dos hemos cancelado porque teníamos medio ácido. Entonces, fíjense que en un ratito ya me he dado cuenta, me piden que ponga dos especies, pero fíjense que acá tenemos 1, 2, 3 y 4 semireacciones que me permiten reducir al ion clorato a cloro menos 1. Entonces, la pongamos en limpio, hemos elegido, en este caso,
hemos elegido al níquel. ¿Por qué es interesante el níquel? Fíjense que el níquel, al no tener ni protones ni oxidrilos, es un comodín. Lo podemos usar en medio ácido o en medio básico. No nos afecta en nada, porque no depende del pH. O sea, no le interesa si es medio ácido o medio básico. ¿Bien? ¿Qué es lo único que sí nos importa? Que delta de E sea positivo. Entonces, hemos elegido esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar, ¿qué cosa? Los electrones. Acá tengo 6, acá tengo 2, entonces acá voy a multiplicar por 3. Cancelo los electrones y fíjense en que no necesito cancelar otra cosa, entonces me queda el ion clorato más 3 de agua, me queda, no me olvido que está multiplicando por 3 níquel 0, una simple flecha, porque hemos dicho delta de E es positivo, nos queda ion cloruro más 6 oxidrilos y más 3 níquel 2. Níquel 2. O sea, ¿cuál es la especie? Acá me dicen que elija 2 especies. ¿Cuál es la especie que lo está reduciendo? Es el níquel 0. Esa es la especie que está reduciendo al clorato. ¿Cómo lo justifico? Haciendo las semireacciones y la reacción global, donde me dice que delta de E es positivo. Entonces, la otra especie que hemos elegido, en este caso voy a borrar esto para no mezclarlo, la otra especie que hemos elegido podía ser cualquiera, ¿se acuerdan que eran varias las posibilidades? Elegimos esta, que tenía, ¿se acuerdan que era positivo, pero era un valor chiquito? Entonces cuando girábamos la semireacción, porque esta es de oxidación, y esta es de reducción, lo mismo que acá, esta es oxidación, esta es reducción, el valor, si bien restaba, era pequeño, entonces el delta de es positivo, ¿bien? En este caso también vamos a igualar los electrones, acá tengo 2, entonces tengo que multiplicar por 3, voy a cancelar aquellas especies que las tengo tanto de reactivo como de producto. Fíjense en que yo acá tengo 6 oxidrilos y acá tengo 2 por 3, 6, entonces los voy a cancelar a los oxidrilos. Acá tengo 3 moléculas de agua y acá tengo que multiplicar por 3 esta, entonces también la cancelo. Bien, entonces, ¿qué es lo que me está quedando? El ion clorato más, no me queda nada más, 3 iones, 3 moles de nitrito, una simple flecha, me queda cloruro, más 3 moles de nitrato. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la especie, cuál es la otra especie que puede llegar a reducir al ion clorato? Es el ion nitrito, ¿bien? ¿Y cómo la voy a justificar? Haciendo las semireacciones, la suma, donde veo que el potencial es positivo, ¿bien? ¿Por qué? Porque delta G es negativo, entonces la reacción sí se produce, ¿bien? Ahora nos piden que hagamos lo mismo, pero con el agua oxigenada y en medio ácido. Recuerden que el agua oxigenada la tenemos que usar tanto en hidrógeno como en oxígeno. Pero nos están pidiendo que la pueda reducir, es decir, la tengo que encontrar del lado de los reactivos. Esta que estaba del lado de los productos no me interesa, entonces voy a observar las 2 especies que yo tengo del lado de reactivos, y fíjense que de las 2 opciones, una es el medio básico y la otra el medio ácido. Me piden el medio ácido, esta semireacción no me sirve, esta es la importante, ¿bien? Entonces, este valor es importante, el valor del potencial, porque vamos a ver, las otras especies tendrán que estar en medio ácido y tendrán que, cuando hagamos el delta E, me tiene que dar positivo. Entonces, veamos. El mismo ejemplo, para no cambiarlo, agarramos lo mismo.
níquel y nitrógeno, fíjense en que acuérdense que todas estas tendrán que ser de oxidación, porque la que es de reducción es la de la es la del agua oxigenada. Entonces todos estos signos se tendrán que cambiar, solo que ahora tengo que tener en cuenta qué cosa, que sea medio ácido. Entonces donde yo vea bases, no, ni lo miro, no van a ser. Entonces esta no y esta no. En donde yo tenga medio ácido, que acá tengo medio ácido, acá también tengo medio ácido, y esta que no tenía ni ácido ni base, ¿qué es lo que tengo que fijarme? Que el delta de E me dé positivo. Entonces, fíjense en que acá cambia el signo, entonces estoy sumando, esta es una buena candidata. Acá también, fíjense que si yo cambio el signo, acá me va a quedar menos, porque esta va a ser de oxidación, me va a quedar menos 1,70. Aún así, el valor delta de E me da positivo. Entonces también podría ser. ¿Bien? Después de las otras, estas dos últimas que tenemos acá, al cambiar el sentido, cambia el signo, se van a poner negativas, pero aún así, como el valor del potencial del agua oxigenada es muy alto, lo mismo me va a dar delta de E positivo. Entonces cualquiera de estas me puede servir. En este caso vamos a poner, hemos elegido esta semireacción, ¿bien? Hemos dicho cambiábamos el signo, en la suma me daba el potencial, que es positivo, ¿bien? Veamos cuál es la otra especie. Como hemos dicho, el comodín, lo dejamos al níquel como comodín, no nos interesa, no le afecta el medio, nosotros acá estamos en medio ácido, puede ser perfectamente ácido básico porque no le afecta el medio, y también da positivo, ¿bien? No las voy a resolver a esta para no seguir demorándome, pero ustedes háganlo, acuérdense siempre de igualar los electrones, hay que tener siempre en cuenta, ¿bien? Lo primero para poder igualar. ¿Cómo van a justificar cuál es la especie? Identifiquemos cuál es la especie que le está produciendo la reducción. En este caso es el óxido nítrico, es el que le produce la reducción al agua oxigenada. ¿Cómo lo justifico? Haciendo un delta D que me dé positivo y realizando las semireacciones que me dé la reacción global. En el segundo caso es, ¿quién va a reducir al agua oxigenada? El níquel en estado de oxidación 0. ¿Y cómo lo voy a justificar? Haciendo las semireacciones, la reacción global y calculando delta D. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de estos, chicos? Porque nos queda un problema más, ¿no? No hay pregunta. Bueno, entonces pasamos. No, me pregunta si, aquí una compañera de ustedes, si siempre va a ser níquel y nitrógeno. No, es ustedes agarran la tabla de potenciales y cualquier especie que cumpla con el requisito, que ya hemos dicho, nos dé un delta de E positivo y que esté en el medio en el cual está la reacción, o sea, estas son las condiciones que se tienen que cumplir. Que el delta D sea positivo y que cumpla que el medio es ácido en este caso. En la anterior, ¿yendo para atrás o no? Sí. Y en el anterior, que sea delta D y que el medio, delta D positivo y que el medio sea básica. Puede ser cualquier, chicos, cualquiera semireacción que cumpla con esas condiciones. ¿Bien? En este caso he elegido níquel como para mostrarles que lo que me interesa solamente es delta de que sea positivo y que el medio sea, en cada caso, en uno sea ácido y el otro sea básico, según el requerimiento de la pregunta. He elegido los mismos para que vean que puede ser cualquiera, pero no es que tiene que ser níquel y nitrógeno. ¿Ah? Bueno, pasamos entonces a la última pregunta. Aquí es donde hemos dicho al principio que íbamos a necesitar utilizar la ecuación de Nernst cuando las condiciones no sean estándar. Acá nos dicen, dada la semireacción, y nos dan, en vez de una reacción global, acá en realidad nos dan una semireacción que tendría que ser una doble flecha,
Una semireacción donde las concentraciones, fíjense, ya no es 1 molar, entonces ya estoy saliendo de las condiciones estándar, ¿bien? Esta semireacción, este valor de potencial es en condiciones estándar. Pero ahora me dice, ¿cómo cambia ese potencial de reducción si yo cambio algo? O sea, ya no estoy en condiciones estándar, estoy modificando las concentraciones. Entonces, de eso nos habla la ecuación de Nernst. Nosotros tenemos acá, fíjense, la diferencia de potencial en condiciones estándar, porque tengo el celito, acuérdense que en condiciones estándar habíamos dicho que es en 25 grados de temperatura, pero también nos decía que si encuentro gases, los gases van a estar a una presión de una atmósfera, y si encuentro soluciones, todas esas soluciones estarán en 1 molar. Cuando se cambia alguna de estas condiciones, va a aparecer una diferencia de potencial en condiciones no estándar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo tengo una diferencia de potencial estándar que sea negativa, recuerden que potencial negativo hacía que delta G sea positivo. Y si delta G era positiva, estábamos hablando de una reacción no espontánea. Entonces, ¿cómo podíamos forzar para que una reacción que no es espontánea se realice? Y es modificando algunas de las concentraciones o algunos de los factores que están afectando a esa ecuación química. ¿Bien? Esta es la ecuación de Nernst para semireacciones y esta es la ecuación de Nernst para reacciones globales. Entonces nosotros vamos a aplicar la ecuación de Nernst para semireacciones, fíjense el potencial en condiciones estándar y el potencial en no condiciones estándar. ¿Bien? Este es el valor del potencial en condiciones estándar, que es lo que vamos a reemplazar. Bien, eso ya está hecho. Vamos a poner acá. El potencial no estándar va a ser igual al potencial estándar, es decir, 1,51 menos 0,059 dividido en el número de electrones. ¿Cuántos electrones en juego hay en esta semireacción? 5 electrones. Esto voy a tener que dividir en 5. Por el logaritmo, y acá, ¿qué es lo que me está diciendo? De concentración de productos sobre la concentración de reactivos. Lo que sí tengo que tener en cuenta antes de poner las especies dentro de la ecuación de Nernst, que la ecuación de Nernst no permite colocar sólidos ni líquidos puros dentro de la ecuación. Sí gases y sí soluciones, ¿bien? Entonces, el agua, ¿se acuerdan que nos dice que es líquido puro? Entonces el agua no va a formar parte de esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nos queda en productos? Solamente concentración del ion manganeso 2, elevado su coeficiente estequiométrico. En este caso es 1, así que no ponemos nada. Vamos a ver qué es lo que nos queda de reactivos. Tenemos el ion permanganato, elevado su coeficiente estequiométrico, que es 1, y tenemos protón elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 8. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué datos nos ofrece el problema? Fíjense que el problema nos dice que la relación entre el ion, la relación entre el ion, concentración del ion permanganato con la concentración del manganeso 2 es de 10. Fíjense acá, nosotros tenemos lo mismo, pero invertido. Tenemos arriba el manganeso 2 y abajo el permanganato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esto, pero invertido, es decir, 1 sobre 10. ¿Bien? Y nos va a quedar la concentración protón tal cual la tenemos. Ahora, ¿qué nos queda? Resolver matemáticamente qué cosa, lo que tenemos de logaritmo. Entonces, para eso yo tengo acá recordando cuáles son las propiedades del logaritmo. Cuando nosotros decimos logaritmo de un cociente, o sea, logaritmo de A sobre B, es lo mismo que digamos logaritmo de A menos el logaritmo de B. Entonces, ¿cómo lo aplicamos acá? Logaritmo de A, en este caso sería
logaritmo de 1, ¿bien? Menos lo que está aquí abajo, entonces nos queda menos el logaritmo de 10 por la concentración protón elevada a la 8. A su vez, por propiedad de logaritmo, fíjense que si yo tengo logaritmo de A por B, que sería este caso, yo también lo puedo expresar como el logaritmo de A, en este caso sería el logaritmo de 10, más el logaritmo de la concentración protón elevada a la 8. ¿Bien? Entonces lo pasemos en limpio acá. Este logaritmo de 1, hemos dicho que era esta parte, ¿bien? Que lo tenemos aquí. Después, menos todo lo que estaba aquí abajo, que a su vez hemos dicho que lo podíamos poner de esta forma. Entonces tenemos logaritmo de 10 y logaritmo de la concentración protón. Logaritmo de 1 es 0, entonces esto se hace 0. Logaritmo de 10 es 1, ¿bien? Y acá veamos que hay algo que es similar. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Ver cómo está afectando el pH a este potencial no estándar. Entonces vamos a llevarlo a definición de pH. El pH hemos dicho que es igual a menos el logaritmo de la concentración protón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como necesitamos un menos logaritmo, y acá fíjense, tengo un signo menos delante de todo este paréntesis, lo que vamos a hacer es distribuir ese signo menos a sus miembros. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? No sé si lo tengo. No, ya ahí está resuelto, entonces lo pongamos en limpio acá. E es igual, es el potencial no estándar, al potencial estándar, menos 0,012 por, abro corchete, me quedaba 0 menos, acuérdense que hemos hecho distributiva, entonces acá me queda menos 1, este es distributivo acá, me quedaría menos el logaritmo de la concentración protón elevado a la 8. Pero a su vez, por propiedad del logaritmo, este 8 puede pasar como multiplicando. Pero yo necesito que este signo menos sea parte de todo esto. ¿Por qué? Porque yo quiero expresarlo como pH. Entonces, ¿qué es lo que me queda acá? Esto me queda exactamente igual, 0,012 por el 0 se va, entonces me queda menos 1 más 8 por menos el logaritmo de la concentración protón, que esto es lo mismo que poner pH. Entonces acá me queda ya limpita la expresión, que es lo que habíamos visto recién. ¿De dónde viene este 0,012? Es de la división de 0,059 dividido en el número de electrones, que en este caso era 5. ¿Bien? Entonces, nos queda expresado de esta forma, en función del pH. El problema nos decía, ¿qué pasa con este potencial cuando el pH es 2 y cuando el pH es 8? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el pH es 2, vamos a reemplazar el valor del pH, entonces 2 por 8, 16, 16 menos 1 nos da 15, 15 por 0,012 nos da igual a 0,18. ¿Bien? Veamos cuáles son los valores importantes. Acá tenemos que este es el potencial no estándar, me da 1,33 voltios. Y acá este era el potencial estándar. ¿Se acuerdan? Bueno, veamos qué pasa con el pH 8. Es la misma deducción, es la misma fórmula. Acá vamos a multiplicar por 8, es igual a 64 menos 1,63. Multiplicado por 0,012 nos da este 0,756. Fíjense los valores de los potenciales y condiciones estándar. ¿Qué es lo que puedo concluir hasta ahí? Fíjense cómo está afectando el pH a este potencial no estándar. En este caso, en los dos casos, fíjense, está reduciendo respecto al potencial estándar. ¿Por qué está reduciendo del potencial estándar? No sé si lo tengo acá, aquí está el resumen.
Acuérdense que cuando yo tengo ésterito, hemos dicho estamos en concentración 1 molar, presión 1 atmósfera y temperatura 25 grados centígrados. Si estamos en estas condiciones, acuérdense que la definición de pH es igual a menos el logaritmo de la concentración protón. Si este protón está en condiciones estándar, su concentración es 1 molar. Si yo reemplazo que el pH es igual a menos el logaritmo de 1, ¿se acuerdan que el logaritmo de 1 es 0? Entonces el pH es igual a 0. Es decir, en condiciones estándar, esta semireacción se da a pH 0. Como trabajar a pH 0 es complicado en un laboratorio, vamos a ver qué es lo que pasa, qué tanto se acerca esta reacción a trabajar en condiciones que no sean estándar, pero que no altere demasiado el potencial de esa semireacción. Entonces, por eso comparamos acá dos pHs totalmente diferentes, un ácido y un básico, y ver cómo estos pHs pueden afectar a ese potencial. Fíjense que cuando cuando estamos con pH ácido, sí cambia respecto al potencial estándar, pero poco, ¿bien? Entonces, más o menos sí se puede trabajar. Pero fíjense que el potencial, cuando tenemos un pH 8, cambia demasiado del potencial estándar, ¿bien? Es decir, forma práctica, ¿cómo podemos verlo? O sea, a nosotros nos dan una reacción que no nos dan los valores numéricos, no nos dicen pH 2, pH 8, nos dicen cómo afecta el pH a esta ecuación de Nernst o cómo le afecta el pH a esta semireacción. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? ¿Dónde está la concentración protón o las concentraciones oxidrilo para ver cómo le afecta el pH? Recordemos que a pH elevado, o sea, a mayor pH, ¿qué es lo que yo tengo baja? La concentración protón es baja, ¿bien? Porque el pH es alto. Si yo tengo pH bajo, la concentración protón es alta, ¿bien? Entonces ahora lo veamos en esta ecuación. ¿Qué es lo que me interesa saber si yo lo voy a analizar sin ver números? Me interesa saber dónde está el protón. ¿Por qué? Porque si yo estoy alterando alguna de sus concentraciones, ¿se acuerdan quién es el que nos hablaba sobre cómo se equilibra una reacción cuando yo modifico alguno de sus factores? Era Le Chatelier. Entonces, si yo, en este caso, fíjense, al tener al protón del lado de los reactivos, si yo aumento el pH, ¿qué significa que aumento el pH? Estoy disminuyendo ¿qué? La concentración protón. Fíjense que si yo aumento el pH, disminuyo la concentración protón. ¿Sí? Es como que yo voy sacando protones. ¿Qué va a hacer la ecuación si yo le estoy sacando protones? Va a tratar de compensar esa pérdida. Eso es lo que me dice Le Chatelier. ¿Y cómo hace para compensar esa pérdida? Hace que los productos reaccionen entre sí para darme los reactivos. Esto no está favoreciendo la reacción. ¿Por qué? Porque no le está permitiendo que se realice. Entonces, un aumento de pH desfavorece a la formación de producto. ¿Bien? Ahora, ¿y si hago al revés? Si bajo el pH, o sea, si bajo el pH, he dicho aumento concentración, estoy agregándole protones. Entonces, ¿qué pasa si yo agrego protones? El sistema va a tratar de compensarlo y ahí va a favorecer la producción de los productos. ¿Bien? Entonces, analizando desde el punto de vista de Le Chatelier, de acuerdo a donde yo encuentre la concentración protón o en su defecto concentraciones oxidrilo, voy a tener que ver cómo el sistema se va a equilibrar con el aumento o la disminución del pH. ¿Bien? Con esto terminamos las preguntas del día de hoy y si alguno tiene alguna duda, me hace las preguntas, yo voy a, no sé si se fue. Quiero dejar de grabar. Acá está.